¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 de la tarde. Daniel, ¿en Canarias qué hora sería? Las 7. Joder, ¿cómo se nota que es de números? Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? buenas tardes, noches ya. Daniel Rodríguez Asensio, pucelano. Me he dado cuenta que haciendo recuento tengo el programa lleno de gente de Valladolid. Yo no sé si el nivel de materia gris es tan elevado como aquí está representado, pero Pues si es así... educativo, que dicen algunos. Claro. Bueno, también. Castilla y León saben ustedes que está a la altura, y no estoy haciendo ninguna exageración, de los países asiáticos, de Hong Kong, que es un país o no, esto ya gusta a cada uno, pero sobre todo de Corea, de Japón. Castilla y León es la excepción educativa en nuestro país. Bueno, pues a juicio de la proporción de vallisoletanos y de castellanos que tenemos aquí en la redacción abierta, esto debe ser cierto. Bueno, Daniel es economista, pertenece al Club de los Viernes, estuvo aquí hace una semana o hace dos. Hace dos. Hace 2 semanas. Vuelve, pues por eso, porque es un tipo que a mí me gustó mucho, que vale mucho y que es capaz de hacer inteligible algo que a mí nunca me ha resultado demasiado sencillo, que es la economía. Yo, Daniel, quería preguntarte por algo que, en fin, los periodistas utilizamos en el argot periodístico, la palabra percha. Ahora se está produciendo, como sabes, unas negociaciones entre la Unión Europea, entre Bruselas y Londres, entre la Unión Europea y el Reino Unido, y parece que esas deliberaciones que se están produciendo entre el continente y las islas, bueno, pues le están generando tanto conflictos a Europa como a Theresa May. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Y por qué hay ese cruce de intereses? ¿A qué se debe? ¿Por qué es tan complicado? Vamos a ver, es complicado principalmente porque no hay un acuerdo positivo para ambas partes. De hecho, no va a haber ningún acuerdo positivo para ninguna parte. El Brexit es un proceso que es negativo para todos, es un lose-lose. Tú y yo, si hacemos un acuerdo, intentamos que sea win-win, que tú ganes y que yo gane, ¿no? Pero el Brexit es lo contrario. En el Brexit perdemos todos. Entonces, lo que está ocurriendo sencillamente es que la necesidad de llegar a un acuerdo y que las partes ganen, pues se está llevando a un cuello de botella, a ningún sitio. La semana pasada se trascendió un principio de acuerdo técnico entre la Unión Europea y Reino Unido, y creo que eran 600 páginas de acuerdo, y cuando Theresa May se lo llevó a su gobierno, pues como sabes, se produjo toda una cascada de dimisiones, y de hecho el fin de semana se llegó a rumorear con que el Comité 1922, que reúne a todos los parlamentarios del Partido Conservador de allí de Reino Unido, iba a provocar la caída de Theresa May. ¿Cómo? Con un 15% de cartas emitidas al presidente del Comité de 1922, mostrando la no confianza, en este caso, en Theresa May, pues se puede hacer precisamente lo que se llama una moción de no confianza. El 15% eran 48 cartas. El lunes, la última cifra que trascendió, el presidente de este comité tenía 42. Así que a día de hoy parece que va a salvar la cabeza, pero veremos. Entonces lo que está ocurriendo sencillamente es eso, que es un acuerdo que no es beneficioso para ninguna parte y es muy difícil salvarlo. Mi opinión personal es que tanto la UE como Reino Unido debería primar la certidumbre económica, la certidumbre en un entorno que por naturaleza es de incertidumbre. Y debería primar eso sobre un acuerdo que debería ser especialmente beneficioso. ¿Qué está pidiendo la Unión Europea? Para que todos nos centremos. A la Unión Europea lo que más le interesa son los 40.000 millones de libras que tiene comprometidos el Reino Unido durante los próximos años, hasta el 2020, que se agota el periodo presupuestario actual. Eso es lo que más le preocupa. ¿Pero comprometidas en qué sentido? Porque sigue, una vez hecho efectivo el Brexit, ¿por qué habría el Reino Unido de seguir pagando dinero a Bruselas? Porque forma parte de un acuerdo presupuestario plurianual que comprende el periodo 2014-2020. Entonces, durante ese periodo el Reino Unido se ha comprometido a pagar X millones de libras, que ahora no recuerdo esa cifra, pero sí que sé que le falta por pagar 39.000 millones de libras. Para que se hagan una idea, el Reino Unido es el segundo donante a la zona euro. El primero es Alemania, más que Francia. Y después es Reino Unido, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que igual luego me dices, ¿qué putada me has hecho? 39.000 millones de libras, ¿cuánto es en euros? Pues en euros estará en torno a 50.000 millones. 50.000 millones de euros.
Bueno, Sí. a mí me parece, desde luego, una barbaridad. ¿Cabe la posibilidad que los británicos digan, no lo pago? A los británicos eso no es lo que más les importa, porque los británicos asumen que eso es un compromiso y que quieren hacer frente y están dispuestos a hacer frente a ese compromiso. Esa gente que respeta las leyes, yo es que en nuestro país no estamos muy acostumbrados, entonces nos llama la atención esto de que la gente cumpla sus compromisos, pero bien, entonces, ¿qué es lo que les preocupa? Lo que les importa es precisamente por lo que han votado salir de la Unión Europea. ¿Vale? Lo que vimos en prensa y en noticias y tal cuando ocurrió la campaña del Brexit es que habían votado en contra de la inmigración descontrolada, etcétera, etcétera. La realidad, hablando con gente con los ideólogos de la campaña del Brexit, lo que te cuentan es que han votado en contra de la PAC, en contra de toda la maraña de soluciones o de aranceles y demás herramientas proteccionistas que tenemos en Europa, que han votado en contra de una burocracia inmovilista y además que no es especialmente democrática, en fin, que han votado en contra de todas esas herramientas del libre mercado y de la libertad económica que Reino Unido, de las que Reino Unido hace gala. Entonces, para que te hagas una idea, lo que Theresa May llevó a su gobierno para sacar pecho del acuerdo y para tratar de encontrar esos apoyos fue: hemos conseguido salir de la PAC, hemos conseguido no tener que estar sujetos a las normas de la PAC. Explícale a los espectadores qué es esto de la PAC, que no todo el mundo lo conoce. La PAC es la política agraria común. Principalmente consiste en que la Unión Europea riega de dinero a los agricultores de Europa a través de subvenciones prácticamente a fondo perdido, y lo único que les pide es que cultiven tierras. Da igual que luego ese cultivo tenga salida, tenga demanda en el mercado, no, que cultiven tierras. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que se están cultivando en toda Europa tierras, se está produciendo un exceso de oferta del sector agrícola que luego vendemos a precios de saldo en extranjero, especialmente en Estados Unidos, porque no hay demanda para asumirlo en Europa. Eso es la PAC. Para que se haga una idea, el 75% del presupuesto común se va a la PAC, que es un instrumento perfecto para perpetuar la zombificación de nuestra economía y para levantar barreras contra la innovación tecnológica en el sector primario, y a la política de cohesión territorial, que a la vista está que es un fracaso total y absoluto. Dentro de nada tenemos las elecciones andaluzas el 2 de diciembre, que ya estuvimos hablando de ellas, y precisamente lo que vimos es que Andalucía, a pesar de ser la región española que más subvenciones ha recibido de la Unión Europea, pues sigue estando con un PIB per cápita un 40% inferior a la media de la Unión Europea. Es decir, no sé si he entendido bien, Daniel, me dices que 3 de cada 4 euros del presupuesto comunitario van a la PAC y a la cohesión territorial. Correcto. Me parece Un una 75%. salvajada, ¿no? Lo es, y lo que está ocurriendo es una parasitación económica. Sobre todo si me dijeran, no, es el 75%, pero ahí están, oiga, los resultados. Tenemos una industria primaria agrícola europea absolutamente dinámica, competitiva, y sobre todo Grecia, Italia, Portugal, España se han puesto al nivel económico de los países del norte de Europa. Pero es que ni una cosa ni otra. No, de hecho, no sé si recuerdas cuando Trump hizo un amago de empezar la negociación comercial con Europa, que empezó con el sector automovilístico. Después de China y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegó a Europa y empezó con los automóviles. El verdadero objetivo de Trump precisamente era el sector primario, porque es un sector primario que está vendiendo productos a Estados Unidos por debajo de su precio de coste porque están subvencionados. De hecho, a la aceituna extremeña creo que le llegó a poner aranceles precisamente por eso, por la subvención que recibía, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso Trump? Porque sabe perfectamente que el sector agrícola estadounidense es infinitamente más productivo y más eficiente que el europeo. Entonces, cuando Trump llega a la reunión del G20 y dice a los europeos, bueno, y a todo el mundo, G7, perdón, dice a todo el mundo, vamos a tirar abajo todos los aranceles, política de cero aranceles. Todos se levantan indignados de la mesa diciendo, no, por favor, no me quites mis aranceles, no sea que me quites el chiringo y vayamos a importar productos norteamericanos. Para que te hagas una idea de la magnitud que hace la PAC, la maldad de la PAC sobre Europa. Los efectos perniciosos. Alguien podría decir, bueno, Daniel, pero es que sin esa ayuda de fondos europeos, los agricultores andaluces, extremeños, castellanos, valencianos, murcianos, no tendrían una salida a sus productos.
los agricultores andaluces, extremeños, murcianos, etcétera, se encargarían, como se han encargado en todo el mundo, ojo, y como se han encargado en España durante toda la historia económica hasta que entramos en la Unión Europea, de innovar, de ser más competitivos y de buscarse las castañas para conseguir vender productos a un precio competitivo. Ojo, y los que no fueran capaces, pues ocurriría lo que ha ocurrido en este país durante la década de los 70 y los 80, que sencillamente tienen que migrar la mano de obra de un sector productivo como es el agrícola y donde la innovación tecnológica provoca que necesites menos mano de obra, a un sector más productivo. El primero fue el sector industrial, luego fue el sector servicios y ahora ahí está la revolución digital, que la estamos dejando pasar precisamente por proteger todos estos sectores obsoletos. Se me hace un poco difícil que los agricultores andaluces o de donde fueren dan el salto a un sector digital o tecnológico, vamos. Porque no tienen los incentivos adecuados. Si los agricultores andaluces dependieran de su trabajo para vivir, para comer, tendrían los incentivos para, por ejemplo, poner un dron que sobrevuele su tierra y le diga qué cantidad de producto cosechado hay, por ejemplo. Eso ya es una eficiencia, prever esa cantidad ya implica que todo el proceso de transporte de ese producto se pueda hacer de una forma más eficiente, que puedas establecer un precio más competitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es nada de ciencia ficción, eso es una persona, en vez de contratar a una persona para trabajar la tierra, contratas a una persona que maneje un dron y el dron esté programado, que existen, eso existe en el mercado, para ser capaz de medir cuánta producción hay en una tierra. Lo que pasa es que no tienen ningún incentivo para hacer eso. Ellos con sembrar sus tierras, con producir, ya tienen la subvención y ya pueden vivir. Pero ¿hay algún tipo de indicación por parte de la PAC sobre el tipo de cultivo que tiene que ser? No, tú tienes una tierra, la cultivas... Sobre lo que sea. Sí, mandarinas, naranjas o almendros. Claro, evidentemente mandarinas, si cultivas mandarinas en Castilla y León, pues probablemente no obtengas nada por el clima. Pero en Andalucía, la Comunidad Valenciana, que es muy habitual, pero hablamos siempre de un sector presuntamente subvencionado, vamos a dejarlo ahí para que nadie se nos enfade, que es el sector primario en estas tierras del sur y del este de la península. Pero tu tierra con los viñedos también... Exactamente igual. Mi tierra es... Creía que estabas metiéndote con las demás y que la tuya se iba de rositas. Mis abuelos son agricultores y mi abuelo pues tiene alguna ¿Y tú le dices tierra, eso? Abuelo, mira, que te están subvencionando. Tiene alguna tierra que además la tiene alquilada a una persona de allí del pueblo y mi abuelo se queja mucho porque dice: siembra la tierra y luego no recoge nada, lo tiene todo tirado de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo siembra, recoge la subvención de la PAC y aquí paz y después gloria. Y mi abuelo ha trabajado toda su vida para que esa tierra esté en perfectas condiciones y al año siguiente pueda seguir dándole de comer, así de fácil. Entiendo que cultivos de vinícolas. No, eso es más bien trigo, cebada, secano. O sea, es que la uva y los vinos tienen una capacidad competitiva diferencial, que son productos exclusivos en el mercado. Es decir, no puedes cultivar un vino de calidad en cualquier parte ni del mundo, ni mucho menos de España. Entonces, la tierra y las condiciones climatológicas tienen que ser muy determinadas. Por eso los cultivamos en Castilla y León, con la Ribera del Duero, La Rioja. Francia tiene mucha tradición, mucha industria vinícola. Entonces, claro, al ser un producto, los italianos, es un producto tan específico, tan exclusivo, que con pocos sustitutivos en el mercado, pues tienes mucha más capacidad para competir en el exterior y efectivamente ser competitivo. ¿En Ribera o Rioja? Yo Ribera, claro, por supuesto. Vamos a publicidad y seguimos hablando con Daniel. Estábamos hablando antes, durante la publicidad, Daniel y yo, que el lunes viene al Gato al Agua Javier Jové, del Club de los Viernes también. Ha pasado por esa mesa también, y como todos los miembros del Club de los Viernes, son liberales y son tipos brillantes, ya lo están viendo. También han pasado por aquí Roberto Hernández Granda, que es asturiano. Estuvo ayer Álvaro Martín en un debate. Y Álvaro, que también es del Club de los Viernes, por cierto, que chaval más brillante con 17 añitos, ¿eh? ¿Tiene 17? 17 o 18 tendrás, sí, nomás. 17 o 18 años. Un fuera de serie. Es muy bueno y además hacía multitud de referencias a los clásicos y, en fin, nos dio una lección a todos. Además que se nota un tipo apasionado que lo vive.
Te iba a preguntar, Daniel, volvamos al asunto del Brexit, del conflicto que está generando entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero también entre los propios británicos, y dentro de los propios británicos entre los propios conservadores. Es decir, es una sucesión de conflictos, como un juego de muñecas rusas, que cada muñeca es un conflicto en sí mismo, hasta el punto de que podría desestabilizar al gobierno británico. Ya saben ustedes que cayó David Cameron, que es el hijo de James Cameron, ¿no? El de Titanic. ¿O no? ¿No era? Sí, creo que sí. No, el de Titanic no, pero James Cameron sí. James Cameron sí. En fin, es un conflicto en el que los españoles también tenemos cierto protagonismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque España aloja en su territorio a la única colonia que existe en suelo europeo. Es una colonia que pertenece a un país que se dice amigo y aliado, que son el Reino Unido, Gran Bretaña. ¿Qué puede ocurrir con Gibraltar, Daniel? ¿Qué crees que puede ocurrir y por qué los gibraltareños están tan asustados? Bueno, y además que los gibraltareños, quien está asustado es nuestro gobierno, ¿no? Porque esto es un ejemplo más de la improvisación a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno de Pedro Sánchez y el mal hacer, ¿no? Llevamos con negociaciones meses, pues desde 2016, Sánchez lleva desde mediados de este año en el gobierno y yo esta semana, después del principio de acuerdo técnico entre la Unión Europea y el Brexit, pues de repente explota la bomba, ponen el grito en el cielo, precisamente a raíz de que la prensa empezó a sacar el tema de que los intereses españoles no están siendo defendidos como si están siendo defendidos los de Irlanda del Norte, por ejemplo. Y entonces pues empieza la improvisación. ¿Y en qué consiste la improvisación? En llamar un día como hoy a Theresa May y exigir que se cambie el acuerdo porque no está claro qué ocurre con Gibraltar. Lo que parece que el acuerdo dice es que lo que ocurra con Gibraltar entra dentro del acuerdo global de Reino Unido con la Unión Europea. Es decir, hasta diciembre de 2020 Reino Unido va a permanecer dentro de la Unión Aduanera porque se ha establecido el periodo transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Que Reino Unido va a seguir ateniéndose a las políticas y reglas comerciales de la Unión Europea, y otra cosa muy importante a la que se niegan los pro-Brexit, a la jurisdicción de la Unión Europea, y sin embargo no va a tener ni voz ni voto en las decisiones comunitarias. Pues en este caso Gibraltar quedaría con el mismo régimen jurídico que el Reino Unido. ¿Y qué quiere nuestro gobierno? Que hacer una negociación paralela y aparte para la colonia de Gibraltar, aparte del acuerdo del Brexit. Eso es algo parecido a lo que está ocurriendo con Irlanda del Norte. Por eso he puesto la comparativa, ¿no? En Irlanda del Norte es uno de los puntos calientes que tiene ahora mismo los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido, porque quieren evitar a toda costa una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte. Entonces, no está muy claro muy bien qué es lo que quiere nuestro gobierno, porque de momento es un canto al sol, pero tampoco está claro qué es lo que quiere Reino Unido con respecto a Gibraltar. Mi opinión personal es eso, que el acuerdo lo que deja entrever es que Gibraltar es sencillamente un territorio más del Reino Unido y entra dentro del acuerdo que firmen el Reino Unido con la eurozona. Antes me hablabas de los burócratas o euroburócratas, los burócratas de Bruselas. Me hablabas de que el 75% del presupuesto va al PAC y a lo que se llama la nivelación o la homogeneización territorial. El Fondo de Cohesión Territorial. El Fondo de Cohesión Territorial, cosa que dejabas entrever que no te parecía en absoluto una buena idea. Siendo esto así, ¿tú eras pro-Brexit? ¿Qué opinión tienes del Brexit? Un liberal. Yo creo que la Unión Europea es una herramienta excelente para competir con potencias mundiales como Estados Unidos y como las potencias asiáticas. Te estás escapando, ¿eh? No. Yo no soy pro-Brexit. Yo estoy en contra del Brexit y estoy en contra de la desagregación de la Unión Europea. Pero esta no es la Unión Europea ni que está en los tratados fundacionales, ni que queremos, yo creo que ni los liberales ni muchos ciudadanos, desafortunadamente. Una Unión Europea cuyo principal objetivo es tener recursos para gastar y llenar de incentivos perversos nuestra economía, no está dentro del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, te recuerdo,
que establecía una condicionalidad para formar parte de la Unión Europea. Entre muchas cláusulas, lo que decía es un 60% del PIB como máximo en deuda pública y un 3% del PIB como máximo de déficit público. No es fácil averiguar ni saber que prácticamente, vamos, muy pocos países estamos cumpliendo esas condiciones a día de hoy, y sin embargo le exigimos de todo a la Unión Europea y creemos que tenemos todos los derechos en relación a la Unión Europea, ¿no? Entonces, por eso precisamente creo que la noticia de ayer de que la Comisión Europea va a iniciar un proceso sancionador a Italia es positiva. Es positivo que empecemos a incluir otra vez condicionalidad en las políticas de la Unión Europea, porque esto se está convirtiendo en un café para todos que nos lleva directos a la japonización. Alemania... ¿Japonización? ¿Qué significa este término? La famosa década perdida de Japón. 10 años donde Japón estuvo creciendo en niveles en torno al 1% después de programas de estímulo fiscal y monetario de una magnitud desconocida hasta la fecha. ¿Por qué? Pues porque al final se produce un efecto crowding out. ¿Qué es el efecto crowding out? La inversión privada es desplazada por la inversión pública. Lo estamos viendo en España. El incremento del crédito en España en más de un 80% es por la deuda pública, por los recursos que necesita el sector público. Igual que en España pasa en muchos países como por ejemplo Italia. Y Europa va de cabeza al estancamiento secular. El último dato de crecimiento de Alemania, que es nuestra potencia número 1, es del menos 0,2% trimestral. Menos 0,2. Para que te hagas una idea, Reino Unido, con todo el Brexit y con un impacto de unos 6 puntos porcentuales en términos de inversión y 1,5 puntos porcentuales en términos de paro, está creciendo al 0,6% con una tendencia creciente, tiene un 4,1% de paro y los salarios crecen por encima del IPC. Un IPC que está, por cierto, al 2,3, 2,4%. Pongo esto porque es importante poner en contexto toda la negociación del Brexit, que parece que los europeos estamos diciendo, no, la pelota está en el tejado de los ingleses. Cuidado, que Reino Unido es el 15% del PIB de la eurozona, es el segundo donante al presupuesto comunitario y es uno de nuestros motores de crecimiento. Ahora crece más, crece de forma más saludable que nosotros y nosotros tenemos retos muy relevantes. No es solo Alemania, es que Italia está creciendo al 0%, ya estamos en estancamiento en Italia. Los índices adelantados lo que reflejan es una tendencia a la baja. También para España, están advirtiendo todos el FMI y Bruselas nos han advertido. En España ayer el FMI modificó a la baja sus expectativas por segunda vez en 2 meses consecutivos de crecimiento del PIB. ¿Dónde lo sitúan ahora? Todos los organismos supranacionales y el consenso lo sitúan en un 2,6% en 2018 y en torno al 2,2%, 2,3% en 2019. Esto Daniel, estarás conmigo que es una barbaridad en comparación con los ejemplos italiano o alemán, por ejemplo. Sí, Italia va a crecer en torno al 1,4%. ¿Y los alemanes? Los alemanes van a estar en torno al 1,7%. Es decir, crecemos por encima de la media europea. Claramente por encima, seguimos 70% por encima. Seguimos con buenas cifras, pero nuestros riesgos son mucho mayores que los de Alemania, que lleva 3 años con superávit presupuestario y este año ya va a cumplir el famoso 60% del PIB en términos de deuda, y que países también que están en desaceleración como Francia. ¿A qué nos enfrentamos nosotros? Pues en primer lugar al fin del QE, del programa de estímulo monetario, que lo que va a hacer va a ser que en los 220.000 millones de deuda que tenemos que refinanciar el año que viene nos supongan más coste, es decir, el tipo de interés que paguemos van a ser mayor, tanto empresas como el sector público, y van a suponer pues una ralentización económica. Los datos de paro a día de hoy no son alarmantes, pero es cierto que se están juntando no son alarmantes, temas coyunturales y temas importantes, temas cíclicos importantes. ¿No son, ¿qué tenemos? ¿Un 16%? Sí, 15,7, sí.
A ver, no son alarmantes para en comparación de lo que venimos. Por el contexto de España. Estamos hablando, te repito, el Reino Unido 4,1%, en Estados Unidos otro 4,4% de paro, es decir, nuestra tasa de paro es estructuralmente más alta porque tenemos una de las economías menos libres de toda la eurozona y un mercado de trabajo hiperregulado y muy poco flexible, ¿no? Pero dentro de lo que es nuestra burbujita, es una tasa de paro relativamente baja y que evoluciona ligeramente a la baja. Lo que pasa, ya te digo, que yo sí que me espero para el final de 2019 y sobre todo para 2020 un ajuste en términos de desempleo mayores de los que están descontando los analistas, porque los riesgos a los que nos enfrentamos son enormes. Desaceleración en Estados Unidos, exportaciones. Desaceleración en Europa, que son el 65% de nuestras exportaciones. ¿Subida del precio del petróleo también? No, el petróleo va a evolucionar en el medio plazo a la baja. Eso, si quieres, lo comentamos otro día. Vale. Pero el fin del QE sí que va a producir y eso va a encarecer absolutamente todos los costes de nuestra estructura económica. Nuestra demanda doméstica, que había una demanda embalsada que se pospuso a lo largo de la crisis hasta que vinieran tiempos mejores, esa demanda embalsada ya se ha acabado. Nuestra demanda doméstica es así que evoluciona claramente a la baja y solamente salvamos la inversión, la formación bruta de capital fijo, que está en torno al 2%. Sí que es cierto que es un indicador que por sí solo refleja una tendencia moderadamente al alza, pero en un entorno de desaceleración de otros muchos indicadores es preocupante. Daniel, me has dejado a los espectadores de la redacción abierta temblando, macho. No, es la realidad, no lo digo yo, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho la OCDE, sí. Lo dice el consenso. La semana que viene, si te parece, Daniel, seguimos hablando. Muy bien, mucho gusto, Rafael. Ha sido un placer, como siempre. Daniel Rodríguez Asensio, vamos al informativo de Intereconomía. Buenas tardes. Hasta luego.